la doctrina de los ángeles, siendo que pareciera ser medio estéril. Y yo aquí registré, ya a modo de conclusión de este largo estudio de la doctrina de la angelología, miren, tengo aquí 15 razones nada más para empezar, ¿ok? 15 razones y luego la vamos a considerar un poquito con más detenimiento. ¿Por qué es importante estudiar la doctrina de los ángeles? 1, para tener una mejor comprensión de la realidad. 2, para tener una mejor adoración. 3, para crecer en la verdadera sabiduría. 4, para comprender mejor las facetas paternales y política de Dios. 5, para afianzar nuestro sentido de valor y de propósito. 6, para reforzar nuestra manera piadosa de vivir en el presente. 7, para afirmar nuestra esperanza futura. 8, para comprender el gran privilegio de ser un hijo de Dios. 9, para hacernos conciencia del conflicto espiritual en el que nos encontramos. 10, para comprender la gravedad de la idolatría. 11, para estimular la humildad cristiana. 12, para fortalecer nuestro sentimiento de seguridad. 13, para poner en perspectiva la prioridad de vivir cristianamente. 14, para desafiarnos a ejercer discernimiento. Y 15, para proveer una explicación al fenómeno ovni. Ok, ahora vamos a ver un poquito más, con más atención, cada una de estas 15 razones, y quizás hay muchas otras que ya no incluí por cuestión de tiempo o de capacidad. Bueno, vamos a ver la primera. Santiago, ¿nos darías el favor de habilitar tu micrófono y leer en voz alta? Gracias. Conocer la angelología bíblica nos ayuda a tener una mejor comprensión de la realidad. Comprender la Biblia en su totalidad, en todos sus temas, incluyendo el de los ángeles, es muy importante porque ella describe la realidad. Su mensaje exporta explicaciones o fenómenos de la realidad que de otra manera tendrían explicación coherente con el orden de Dios. Gracias. Entonces, bueno, si este tema está incluido en la Biblia, por algo será, ¿no? Todo lo que la Biblia nos dice es parte de la realidad que Dios quiere que conozcamos. Así que, si está allí en la Biblia, bueno, hay que conocerlo. Queremos conocer la realidad. Queremos conocer el mundo como realmente es. Y ahí está. Esa es parte de la explicación de lo que vemos en el mundo. Si no tuviéramos la revelación bíblica acerca de estas criaturas, entonces diríamos como Job, pues bueno, o como el narrador del libro de Job, diríamos que fuego del cielo destruyó mis cosas siempre, que los sabeos saquearon mis propiedades siempre. O sea, siempre estaríamos buscando una explicación racionalista para todas las cosas. Pero gracias a la revelación bíblica sabemos de la existencia del plano espiritual y del conflicto espiritual. Y esto nos ayuda a tener una perspectiva balanceada, de no incurrir en la secta del humanismo ateo, porque eso es. El humanismo ateo no es ciencia, es una secta, es una creencia equivocada. Es una creencia que no tiene evidencias. La verdadera ciencia tiene evidencias y es compatible con la realidad. Más bien, el humanismo, el racionalismo ateo es una convicción filosófica de perfil religioso que defienden los que la aceptan. Punto. Pero nosotros queremos conocer la realidad como lo es. Ellos nos acusan a nosotros de religiosos cuando ellos hacen lo mismo. Así que hay más coherencia y más racionalidad en el mundo bajo una perspectiva bíblica que en el mundo sin una perspectiva bíblica. Bueno, seguimos entonces. Vamos a leer la que sigue. Le vamos a pedir a Efraín que nos dé el número 2. Conocer la angelología bíblica nos facilita una mejor adoración. Nuestro amor y aprecio por Dios y su grandeza aumentan entre mejor lo conocemos por medio de sus obras y de su poder. Dios ha revelado a los hombres su creación y autoridad sobre el universo angelical para su propia gloria. Si el universo real, físico, tangible y perceptible con los sentidos, el universo sensorial, nos llena de asombro, ¿cuánto más asombro de tener unos vislumbres del universo invisible y espiritual? Como ya hemos dicho antes este ejemplo y ahora lo uso para recordar.
Cuando vamos a un museo, aunque no seamos artistas, o cuando escuchamos cierta música, aunque no seamos músicos, o cuando vemos ciertas obras arquitectónicas, es decir, vemos esas obras y nos llenan de asombro y de admiración por el que las hizo. Decimos, pero qué talento, qué capacidad, qué ingenio, quién fue capaz de hacer semejante belleza. Eso es lo que Dios provoca en nosotros cuando conocemos su creación. Y dado que los ángeles son parte de esa creación y son bellísimos y es complejo todo ese universo angelical, esto evidentemente debe y normalmente resulta en un corazón regenerado con una explosión de gratitud, de alabanza a Dios, al decir, wow, pero qué capacidad de demostrar su grandeza de Dios. Por eso, conocer la angelología produce una mayor adoración. ¿Ok? Continuamos, ahora vamos a pedir a Juan Pablo que nos lea el número 3, por favor. Conocer la angeliología bíblica nos ayuda a crecer en la verdadera sabiduría. La sabiduría bíblica es más que destreza para hacer decisiones prácticas sobre la base de criterios materialistas y temporales, sino con base a una perspectiva integral, es decir, que incluye lo espiritual y eterno. Eso aspira a lograr el estudio de la teología en toda su expresión, incluyendo la existencia, propósito y operaciones de los ángeles. Gracias. Entonces, la sabiduría según el mundo, pues consiste en saber mucho, ¿verdad? Saber mucho de lo que sea o de todo. Pero la sabiduría bíblica es más que saber, ¿verdad? Es saber desde la perspectiva de Dios para vivir, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva de Dios hay explicaciones que superan las explicaciones materialistas, racionalistas y humanistas. En la perspectiva de Dios, el centro de Dios no es el hombre, por eso no somos humanistas, somos teológicos. Desde la perspectiva de Dios, la vida dura más allá de la muerte física. Por eso nosotros no nos consignamos a tomar decisiones en proporción de esta vida temporal solamente, sino de la eternidad. Y desde la perspectiva divina, la realidad trasciende este mundo material. Es mucho más grande que este mundo material. Por eso, la verdadera sabiduría para nosotros es mucho más que terrenal, es espiritual, mucho más que temporal, es bajo la perspectiva eterna, y es práctica, no solo es intelectual. Así que, ¿por qué estudiamos la angelología? Porque es parte de la teología que nos presenta la sabiduría en su máxima expresión, porque es una sabiduría que trasciende no solo lo terrenal, sino hacia lo espiritual, que trasciende en el tiempo no solo de lo temporal, sino hacia lo eterno, y que trasciende no solo lo intelectual, sino lo práctico también. ¿Ok? Solo para clarificar. Vamos con la tercera, la cuarta. Le vamos a pedir a Abraham Isaí, está por ahí, que nos haga el favor de leer. No sé si está o se desconectó la señal. Bueno, Humberto. Buenos días, Humberto. Habilita tu micrófono y nos lees, por favor. Buenos días. Conocer la angelología bíblica nos ayuda a comprender mejor la faceta paternal de Dios, así como a comprender mejor su faceta política. Los ángeles fueron hijos de Dios antes que los creyentes. Además, existen organizados en razas y naciones con estructuras de poder jerárquico y de diferentes niveles de influencia. Los creyentes somos también hijos de Dios, pero humanos. También existimos en distintas razas y naciones y bajo niveles de poder e influencia. La relación que Dios tiene con los ángeles como Padre y como soberano tiene mucho que enseñarnos respecto a la forma en que Él se relaciona con nosotros en los roles de Padre y Rey.
y de Gracias. Rey. No por nada la Escritura dice de los ángeles que hay tronos, que hay principados, que hay dominios, que hay gobernantes, toda una jerarquía. No por nada Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, y la palabra género que se usa ahí es raza. Está hablando de un tipo de espíritus. Entonces, como podemos ver en las Escrituras, se nos dice que Dios está sentado en su trono, y entonces que vinieron los hijos de Dios cuando habla de los ángeles. Entonces nosotros somos hijos de Dios ahora, por la gracia que se nos ha impartido en nuestro Señor Jesucristo, pero hubo otros hijos antes que nosotros. Entonces algo podemos aprender de la relación padre-hijos entre Dios y su creación. También Dios es rey para ellos, a pesar de sus diferentes estratos sociales y políticos. Él es soberano entre ellos, igual que nosotros. Nosotros somos entes muy políticos, aunque casi no hablamos de eso en la iglesia, pero la política es parte de la revelación de Dios, así que no hay nada de malo en hacer eso. Entonces, bueno, estudiando la angelología podemos aprender, ¿ok? Es otro beneficio de estudiar esta doctrina. Vamos a continuar entonces con el número 5. Vamos a pedir a Francisco, ya que está conectado aquí. Buenos días y adelante. Buenos días. Conocer la angelología bíblica afianza nuestro sentido de valor y nuestro sentido de propósito. Los ángeles son hijos de Dios creados antes que nosotros. Y aunque los seres humanos fuimos una creación posterior, no somos un plan B de Dios. Desde el principio, Él quiso que por su gracia los creyentes llegaran a ser mayor que los ángeles y que todos, de forma interconectada, ocuparemos lugares y roles importantes en su eterno plan. O sea, estamos diciendo, no es que Dios dijo, bueno, voy a hacerme un universo. Y en ese universo hizo todos los ángeles, pero se le reveló el Satan. Y ya me echaste a perder el plan. Ahora tengo que hacer otro. Bueno, vamos a hacer a los hombres. No, no fue así. No fue así. Hay un solo plan y no hay plan B. Dios en su infinita capacidad, Él tiene el conocimiento para considerar todos los millones o trillones de escenarios posibles de todos los que Él pudo haber creado, y Él solamente escogió el único que va a ser para siempre el mejor, que es el que está sucediendo. No hay universos alternativos ni realidades alternativas. No se preocupen por eso. Dios no va a fracasar. Él está avanzando su plan perfecto de principio a fin, y en ese plan perfecto incluyó ambas esferas y eligió que por causa de nuestro Señor Jesucristo, que Él siendo el soberano de los ángeles, se hizo humano, y al hacerse humano se hizo un poco menor que los ángeles, porque los ángeles nos superan en muchos sentidos. Jesús al hacerse humano se hizo un poco menor que los ángeles, para después, al morir y resucitar y ser glorificado, todos los que estén en Cristo ahora estemos por encima de los ángeles. Esto es una cosa maravillosa y misteriosa. Entonces todo esto nos hace entender que por causa de Cristo, nuestro valor delante de los ojos de Dios y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es algo maravilloso. Entonces, para tener una conciencia más aguda de nuestro sentido de valor y nuestro sentido de propósito delante de los ojos de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, por eso nos sirve estudiar la doctrina de los ángeles. Si no, no podríamos entender todo lo que acabo de explicar, que se revela en las Escrituras. Continuamos con la número 6. Razón número 6 por la que estudiar esta doctrina es de beneficio. Vamos a pedir a Saúl, por favor. Bienvenido, Saúl. Habilita tu micrófono y lee. Buenos días para todos. Conocer la angelología bíblica refuerza nuestra manera piadosa de vivir en el presente. Los que creemos acerca del mundo espiritual, incluyendo los ángeles, se ve por medio de la forma que vivimos en el presente. Además,
La obediencia de los ángeles santos es una inspiración para estímulo de nuestra propia obediencia, y el juicio que pesa sobre los ángeles rebeldes es una amonestación para apartarnos del pecado y vivir agradecidos por la gracia del perdón. Ahí está, para que vivamos más piadosamente, ¿verdad? Número 7, Gustavo. Buenos días, bienvenido. ¿Puedes leer? Buenos días. 7. Conocer la angeliología bíblica afirma nuestra esperanza futura. Nuestra esperanza futura es inseparable de los ángeles. Ellos tendrán un papel importante en casi todos los eventos del fin. Los ángeles santos volverán con el Señor y cumplirán muchas tareas especiales durante la consumación de la historia. Y hay sobradas parábolas y relatos y narraciones en el Nuevo Testamento que hablan de eso, ¿no es cierto? Que vendrá el Señor con sus santos ángeles en el cielo y ellos van a recoger de todas las naciones. Todo eso, los ángeles tienen una participación protagónica. Así que estudiar la doctrina de los ángeles, pues, cristaliza nuestra esperanza futura. Número 8. Gracias, Gustavo. Vamos a pedirle a Julián que lea, por favor. Conocer la angelología bíblica nos ayuda a comprender el gran privilegio que representa ser hijos de Dios. Hay una gran diferencia espiritual entre creyentes y no creyentes. Sin Cristo, las personas están despojadas de todo derecho y herencia espiritual y esclavizadas a dominios angelicales. La adopción y la herencia que Cristo nos asegura por la fe a los creyentes nos libera del dominio de tales potestades. Gracias, Julián. Entonces, por el lado angelical, ya dijimos, conocer la doctrina de los ángeles nos ayuda a tener claro nuestro sentimiento de valor y de propósito, porque en Cristo Dios nos pone por encima. Pero en el plano, en el otro plano, en el plano relacionado con los ángeles malignos, Dios nos libera de la esclavitud a la que estamos sujetos por medio de ellos. Y nos distingue también de los demás seres humanos que no se han arrepentido y no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto nos debe estudiar la doctrina de los ángeles, nos debe ayudar a comprender el gran privilegio que representa ser hijos de Dios, no solo en relación con los ángeles santos, pero también en relación con los ángeles caídos y con los demás caídos que no son ángeles, con los demás seres humanos. Qué privilegio ser hijos de Dios. Todo esto queda más claro por estudiar esta doctrina de los ángeles. Número 9. Efraín, por favor. Conocer la angelología bíblica nos concientiza del conflicto espiritual en que nos encontramos. La Biblia nos explica por medio de la doctrina de los ángeles mucho del conflicto cósmico en medio del que nos encontramos. Nuestra ciudadanía no es de este mundo y mientras estamos en esta vida experimentaremos un estado de confrontación continua que se explica y enfrenta mejor al conocer lo que Dios ha revelado de los ángeles. Yo creo que en parte una de las razones esto es nada más es mi teoría, no lo puedo comprobar bíblicamente, pero yo creo que una de las razones por las que no podemos ver a los ángeles de manera continua es porque viviríamos traumados. Viviríamos traumados de ver cómo está este conflicto tan intenso y tan cercano. En el pasaje de Efesios 6, que dice en el versículo 10, me parece, entre el 10 y el 12, que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. La palabra griega que se usa para lucha ahí es lucha cuerpo a cuerpo. Había diferentes tipos de luchas. Y la palabra que se usa para lucha ahí es la lucha cuerpo a cuerpo. Es donde hay contacto físico. Y esa es la palabra que Pablo escoge para hablar de no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. O sea, Pablo está diciendo en griego que nosotros tenemos una lucha frente a frente con demonios cada día. Cada día, no es una lucha aquí tipo siglo XXI, donde allá está mandando los drones, ¿no? Y viendo por la pantallita desde su casa, ahí sentado en la frente de la computadora y manda el misil para allá, pues allá, el otro lado del mundo se pelea esa lucha, pero yo estoy aquí bien tranquilo en mi casita. No, hablando de una lucha cuerpo a cuerpo. Una lucha donde yo estoy, allí están los demonios haciendo trabajo. Imagínense, les digo que si pudiéramos ver eso, yo creo que a veces estaríamos medio traumados.
sea, diciendo, ay, ay, ay. Pero gracias a Dios que andamos en el Espíritu y que no dependemos de las armas carnales para nuestra lucha, sino de armas poderosas en Dios. Así que ahí está una razón más. Nos hace conciencia del conflicto espiritual. Número 10. Vamos a pedirle nuevamente a Santiago que habilite el micrófono y nos lea. Conocer la angelología bíblica nos ayuda a comprender la verdad o la gravedad de la idolatría. Detrás de cada ídolo que recibe adoración de la gente hay demonios. Dios es muy severo en las sanciones contra ese pecado porque el celo santo por su gloria no permite que prodiguemos adoración a ninguna criatura. Gracias. Continuamente se le dice al creyente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, huyan de la idolatría, no a la idolatría. Y también la Biblia dice, el ídolo nada es. ¿Qué es el ídolo? Es un pedazo de material con alguna forma de alguna criatura. El ídolo nada es. Pero lo que los paganos llaman ídolos, dice la Escritura también, la adoración que a ellos les prodigan, a los demonios se la dan. Así que, mientras un objeto no es nada, un amuleto no es nada, cuando los demonios ven eso, dicen, ah, pues, de aquí soy, de aquí soy. Y entonces se arriman y se aprovechan de la gente. Así que no sería extraño que veas por ahí una imagen llorar sangre, dibujarse en el tronco de un árbol, una imagen religiosa, y ver ahí la gente poniéndole veladoras y postrándose. O sea, tenemos la Sagrada Escritura. Debemos dejar a un lado las niñerías teológicas de eso de que no es latría, no es veneración, no es adoración. Quítense de cosas, mis amigos. Es lo que es. La gente está poniendo sus ojos donde no debe. Y los demonios lo saben y ellos están muy contentos de toda esta. Ahora, esto no es exclusivo de los que ignoran la Escritura, pero que hay aquellos que traen la Biblia bajo el brazo y siguen siendo unos supersticiosos. Lo mismo. Aquellos se postran ante el palo, ante el árbol que se chorrea la savia o la lluvia deja una marca ahí en el cemento y se les figura una imagen religiosa. Pero acá en nuestras iglesias, bueno, no en las nuestras, pero algunas iglesias que dicen ser como las nuestras, la gente entra con la Reina Valera bajo el brazo y sale con la cinta de Rahab para que la pongan debajo de la almohada de su ser querido por 7 días y la próxima semana regresas con la cinta o con la foto de tu ser amado, la vamos a bendecir, claro, con una módica ofrenda voluntaria de 50 para arriba. Y entonces ya tú vas a ver cómo la unción fluye. Hermanos, ¿qué es eso? Superstición. Criticando nosotros allá, los demonios son conscientes de eso. Y nosotros creemos que los demonios nada más son aquellos que se manifiestan infestados por algún espíritu maligno. Y nosotros participando de esas supersticiones. O como decíamos en una reunión anterior, el aceite ungido, ¿verdad? Tráigase ese aceite. ¿Se acuerdan que les conté? Tráigase el aceite, pastor, porque la otra vez con ese me curé. Ahora es con el aceite que se cura la gente. Pues como ya les dije, la segunda vez que fue a orar con el aceite se murió. Ay, si quieren les paso tantito. Entonces, no, tengamos cuidado porque los demonios están ellos nomás buscando a ver quién se descuida para aprovecharse. Es como los explotadores, ¿verdad? Sexuales, que ven una muchacha que se revela con sus padres y en su ingenuidad ella se revela con sus padres y cree que los va a castigar saliéndose de la casa. Eso le cae re bien a los tratadores de blancas, ¿verdad? Eso es lo que andan buscando. La ignorancia de una persona, la exposición de una persona para aprovecharse. Y así andan los demonios también. Número
Aguas con la idolatría, pues. Número 11. Francisco, por favor. Conocer la angelología bíblica estimula la humildad cristiana. Aceptar el testimonio de la Escritura acerca de la existencia y de la actividad de los ángeles nos despoja de la creencia que los seres humanos somos los únicos seres inteligentes creados a imagen de Dios en el universo, lo cual debe debilitar la arrogancia. Así que ese de, qué bárbaro, Luis, eres lo máximo. Bájale, porque no eres lo máximo. No vaya a ser que te la creas y el diablo viene y dice, sí, amén, eres lo máximo. O sea, no somos lo máximo, hermanos, no somos lo máximo. Somos valiosos, pero no somos lo máximo, ¿verdad? Si no somos lo máximo, pues, humildad, please. Número 12. Vamos con el 12. Juan Pablo. Conocer la angelología bíblica fortalece nuestro sentimiento de seguridad. El cristiano informado en esta doctrina comprende cómo Dios, por medio de sus ejercicios celestiales y también por medio de ángeles específicos en momentos determinados de nuestras vidas, administra a favor de nosotros su poder y su providencia benevolente. Entonces, los ángeles en conjunto, ejércitos celestiales, y los ángeles individuales, ángeles específicos, son parte del propósito de Dios para protegernos y para cumplir su plan en nuestras vidas. Y eso debería darnos mucha confianza, como leímos al principio. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Como quieras interpretar ese versículo, ¿qué nos está diciendo? Que Dios nos protege, ¿verdad? Y eso, pues, nos da seguridad. Nos da seguridad. ¿Por qué tendríamos miedo de los demonios? Aunque sean muchos y su lucha contra nosotros sea cara a cara, cuerpo a cuerpo, si solamente representan la tercera parte de todos los ángeles, o sea que estamos del lado ganador. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Siguiente, número 13. Humberto. Tal vez no me escuchó, no está ahí listo. A ver, Saúl. Conocer la angelología bíblica pone en perspectiva la prioridad de vivir cristianamente. El énfasis del Nuevo Testamento en casi todos los pasajes que habla de los ángeles santos, así como de Satanás y los demonios en relación con los cristianos, lo hace con miras a fortalecer en estos últimos la conducta que agrada a Dios. El peso del testimonio bíblico acerca de los ángeles no está en explicar los detalles acerca de su pasado ni de su futuro, sino en explicar cómo su existencia afecta y exige de los cristianos una manera de vivir digna de Dios. Por ejemplo, la Escritura nos alienta a practicar la hospitalidad porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces nosotros somos muy curiosos. ¿Cómo nacieron los ángeles? ¿De dónde empezaron los demonios? ¿Quién cometió el pecado? ¿Cómo fue el primero? ¿O qué va a ser en el futuro? ¿Con qué significa eso de que vamos a jugar a los ángeles? Y todo eso. Nosotros quisiéramos, porque somos muy curiosos, salto y seña, ¿no? O sea, Dios nos creó así, Dios nos creó curiosos, inquisitivos. Así que no necesariamente es malo ser curioso, porque la Biblia dice, busquen y encontrarán, llamen, se les abrirá. La Biblia nos dice que escudriñemos las cosas. Todo eso es una expresión digna de esa curiosidad. Pero la Biblia no nos da respuestas para muchas cosas. Cosas del pasado, cosas del futuro, pero del presente nos dice, mira, esta es la realidad de los ángeles, entonces debes vivir así. Para eso sirve también estudiar esta doctrina. Número 14. ¿Quién no ha leído? A ver. Julián. Conocer la angelología bíblica nos desafía a ejercer discernimiento. Muchos ángeles santos fueron medios divinos para entregar interpretaciones de la revelación divina a los hombres de Dios. Pero la Escritura también nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo podríamos notar la diferencia entre el mensaje de verdad de un ángel y el engaño de un demonio? Pablo advierte a Timoteo que los demonios son promotores de doctrinas falsas y herejías.
Sus capacidades engañosas son extraordinarias y fácilmente pueden rebasar a los creyentes descuidados. Conocer esta faceta de los ángeles nos insta al estudio constante de la Escritura para comprender la doctrina verdadera y para identificar el error. Gracias. Entonces, todos necesitamos discernimiento. No está fácil a veces percibir el trabajo de los demonios. Estoy preparando un curso de sectas que voy a dar aquí en nuestra escuela de liderazgo pronto, y en estos últimos días he estado investigando, actualizándome en cuestión del Islam, el Islam. Hermanos, de verdad, no sé si ustedes saben, pero los musulmanes alrededor del mundo creen que una de las peores desgracias que le ha pasado a la humanidad es el cristianismo. O sea, para ellos, los cristianos somos unos corruptos, depravados, malvados, que hemos alterado las escrituras sagradas, porque según ellos, Jesús es un profeta verdadero de Alá, que hizo cosas buenas, pero nosotros hemos torcido su mensaje, lo hemos degradado, convirtiéndonos en el cristianismo, según ellos. Que toda la inmoralidad, la corrupción y la actitud imperialista es un resultado del cristianismo en el mundo. Ellos creen que son una religión bajo ataque y se tienen que defender. Ellos creen que, o sea, en pocas palabras, hermanos, ¿cómo le vas a hacer para convencer a una persona de hacerse cristiana cuando está archiconvencida de eso acerca del cristianismo? ¿Cómo le haces? Tú dices, no, de plano. ¿Sabes qué explicación da la Biblia? Es imposible, humanamente hablando, convencer a una persona que está bajo esa realidad. Y segundo, la otra explicación que la Biblia da es demoníaco. Por eso está la cosa como está. En los postreros días, algunos escucharán doctrinas de demonio. Doctrinas de demonios por medio de hipócritas, mentirosos. Entonces, hermanos, esto de las sectas y de las religiones no nada más es un desafío sociológico que vivimos los cristianos. Es un desafío espiritual, es una labor humanamente imposible. Ahora, yo les he dado un ejemplo con los musulmanes, que no todos los musulmanes son iguales. Para empezar, unos musulmanes son suníes, otros son chiitas y otros son jarilíes. O sea que a veces ni sabemos qué hay diferente, que no todos son iguales. Y luego entre cada grupo de musulmanes, hay los que son ortodoxos, los que son semiortodoxos, los que son flexibles, los que son radicales, los yihadistas. O sea, esto es un mosaico de complejidad, y esto es solo una de las grandes religiones mundiales, sin considerar las otras religiones mundiales. Y esas son las grandes religiones mundiales. ¿Y qué de las sectas? El universo de las sectas. Muchas de las sectas que dicen ser cristianas. Y luego otros grupos e ideologías que ni siquiera encajan bien dentro de las sectas cristianas o pseudocristianas, sino que son otro rollo. Déjense todo eso que acabo de decir, háganos a un lado, barran la mesa, agarran a los que dicen ser cristianos, que van a sus iglesias, pero que todavía no entienden. Y por más que les explicas, es más, los hijos de los maestros y de los pastores, que se saben las historias de la Biblia desde niños y te las cuentan si quieres. Si los dejas, predican por ti, pero todavía no se convierten, son los paganos, todavía no le creen. Es realmente imposible. ¿Qué estamos diciendo? El conflicto espiritual es más profundo. Esa es una de las razones más porque digo, de veras que no leen la Biblia los que creen en el arminianismo. De veras creen que estas cosas se pueden conseguir con razonamiento humano nada más y con persuasión y con... Esto es una cosa espiritual, hermanos. Si Dios no interviene, nadie puede ver.
No solo el ser humano está cegado y cerrado, pero los demonios, doctrinas de demonios, los demonios, algunos al menos demonios, son unos peritos, son unos expertos en el diseño de filosofías, de creencias y de sectas. De verdad, son unos tremendos. Imagínense toda la experiencia que tienen. Son los mejores psicólogos de la historia. Han estado observando a los seres humanos toda la historia. Saben de dónde cojean, saben cómo funcionan, saben cómo llegarles. Este es un gran, gran desafío. Gracias a Dios que tenemos toda esta revelación en la Escritura para discernir. Y la última de nuestra larga lista, la más esperada por algunos de ustedes. Ok, se lo vamos a dar, esta que lo lea un fan del fenómeno ovni. A ver, Efraín, no te creas, brother, perdón, era broma. Ok, brother, léele. Conocer la angelología bíblica provee una explicación al fenómeno ovni. Los múltiples reportes de criaturas extraterrestres, aliens, así como de objetos voladores no identificados que aparecen, se mueven y desaparecen en formas que rebasan toda explicación coherente con el mundo físico, encuentra explicación si aceptamos el testimonio bíblico de la existencia de ángeles santos y caídos. Gracias. Antes, ¿qué decían los científicos? No, pues decían, los extraterrestres llegaron ya, ¿verdad? Los marcianos llegaron ya, hasta les hicieron la canción, ¿verdad? No, llegaron los extraterrestres, se están escondiendo detrás de la luna, pero aquí están echándose sus infiltradas, sus visitas infiltradas y están haciendo sus abducciones. ¿Saben qué es una abducción, verdad? Ya están familiarizados con ese término. ¿Qué es una abducción? A ver, Gustavo. Es un secuestro. Un secuestro alienígena, gracias. Entonces, no, es que vimos un ovni, no, que los pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos vieron un extraño objeto volador no identificado, abreviado OVNI, que en inglés se abrevia UFO, que significa Unidentified Flying Object, que es lo mismo, objeto volador no identificado. Ok, alien significa extranjero, que es de otra tierra, pero ahora se asocia con los extraterrestres. Entonces, antes decían, es que nos aventajan en la tecnología, decían eso. Pero entre más observan los científicos y los humanos el fenómeno ovni, dicen, no, es que, no. ¿Cuál tecnología? O sea, ellos dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo explicas ver en el cielo, a lo lejos, un avión, qué sé yo, que vuela a velocidades supersónicas y de aquí desde donde yo estoy, el avión se ve que vuela así, a esta velocidad, y de pronto hay un objeto que vuela así, ting, 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 ting. No tiene lógica científica. ¿Cómo vuelan a esa velocidad? ¿Cómo hacen paradas súbitas? ¿Cómo dan vueltas de 90 grados? ¿Cómo desaparecen? O sea, esto no es físico, esto es, entonces ya están diciendo, dicen, los aliens son otra dimensión, son otra dimensión. Y luego salen con que me secuestró el alien. ¿Y qué te hizo el alien? Pues me hizo experimentos, me violó, me abrieron. Y después de estos experimentos que supuestamente los aliens les hacen, las personas tienen una caída dramática en su salud mental, en su moralidad, se vuelven promiscuas. Hay estudios de esto, estudios, hermanos. Hay un profesor de la Escuela de Psiquiatría de la Universidad de Harvard que le dedicó como 30 años a estudiar el fenómeno de las abducciones alienígenas. Todo está documentado. Nada más que en las noticias no les gusta hablar de esta parte de la ciencia que investiga la ufología, porque no les conviene. Nomás les gusta la parte fantasiosa. Pero hay estudios serios donde se han hecho estudios de cientos de casos de personas que reportan experiencias de abducciones alienígenas que tienen una serie de conductas post experiencia alienígena que son conductas
moralmente promiscuas, tendientes al ocultismo, al esoterismo, con problemas de desórdenes mentales. Qué coincidencia, ¿verdad? Religiones orientales, qué coincidencia, ¿no? Y luego también hay todo un paquete de reportes que nunca vas a ver en CNN, que nunca vas a ver a Jaime Maussan hablar de ellos, nunca, nunca. Pero hay un grupo y hay asociaciones de personas que han tenido supuestos encuentros con ovnis o con aliens que reportan que cuando estaban siendo objetos de la abducción o de una experiencia con un alien, estas personas clamaron el nombre de Jesús, le pidieron a Dios ayuda, y esos supuestos aliens o desaparecen o se van o se debilitan. ¡Qué coincidencia, no! ¡Qué coincidencia! Pero claro, de eso no vas a oír en las noticias, pero si investigas en internet vas a encontrar. Y vas a encontrar testimonios y grabaciones y reportes y hasta asociaciones de personas que todavía creen en los ovnis, pero que reportan esto. Lo reportan y dicen, yo no soy cristiano, pero yo oí a los cristianos, yo clamé a Dios por ayuda y me ayudó. Yo invoqué a Jesucristo y algo pasó. Qué coincidencia, ¿no? Ahora, solo les recuerdo, hermanos, miren, según la Biblia, hay dos facetas de la realidad: el plano visible y el invisible. Dice la Escritura, porque Él es el creador de las cosas visibles e invisibles. ¿Está claro? Ok. ¿Dentro de cuál de esas dos facetas tendríamos que clasificar el fenómeno ovni? Explíquenme. Mayormente. No los escucho porque están todos en silencio. Invisible. Pues claro, casi nunca los vemos, ¿verdad? Así que tenían que encajar dentro del plano invisible. Entonces, si encajan dentro del plano invisible desde la perspectiva moral, es decir, bueno o malo, solo hay una de Dios, una de dos: o son buenos o son malos, sí o no, ¿verdad? Entonces, si el fenómeno alien y ovni es real, encajaría dentro del plano invisible. Ahora agarramos el plano invisible, ok. No sabemos qué son los aliens, pero lo que sí sabemos es lo que dice la gente que experimenta. Entonces, o solo hay una de dos: o hacen el bien o hacen el mal, sí o no, ¿verdad? Así que, si hacen el bien, ¿de qué lado deben de estar, se supone? ¿Verdad? Y si hacen el mal, ahora si hacen el mal, yo les recuerdo un pasaje de la Escritura que dice, vienen los discípulos, está en Lucas 10, vienen los discípulos de regreso con Jesús después de una misión y le dice, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dice, he aquí, yo les he dado potestad para pisar serpientes y escorpiones, y luego dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Y sobre toda fuerza del enemigo. Ahora, escuchen, reflexionen, piensen teológicamente. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo, Francisco? En la Biblia. Satanás, ¿verdad? Entonces, según Jesús, el enemigo es Satanás, y todo lo invisible que hace el mal es parte de la fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo. Quiere decir que, hermanos, si hay vida en otros planetas o no hay vida, me tiene sin cuidado, me tiene sin preocupación. Claro que hay extraterrestres. Nosotros le llamamos ángeles a esos, porque no viven en este planeta, andan por todos lados. ¿Cuáles son las atribuciones, las características, los detalles? No sabemos. Lo que sí sabemos es que si no eres de esta tierra y eres malo, entonces estás bajo del poder del enemigo. Y si eres bueno, le vas a dar la gloria a Dios, porque Jesucristo dice en Filipenses 2, de Jesucristo se nos dice en Filipenses 2, que toda rodilla se doblará
y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que les tengo una noticia buena y una mala. No sé si hay aliens o no, pero no me preocupa en absoluto. Porque si los hay, son parte de un plano invisible que no nos compete a nosotros. Y si son santos, entonces le van a dar la gloria a Dios, nunca nos van a hacer daño. Si llegamos a conocerlos, nos van a estimular a adorar mejor a Dios, si existieran. Y son buenos. Y si existen y son malos, entonces están bajo la autoridad de Satanás. ¿Y qué creen? Se nos dio autoridad sobre Satanás. Entonces, si el mero chipocludo se sujeta en el nombre de Jesús, que no se sujeten los otros, que están bajo su autoridad. Entonces, ¿por qué me tengo que obsesionar y preocupar por el fenómeno ovni? No, a mí no me preocupa nada en absoluto. Pero si yo no tuviera la escritura y la doctrina de la angelología, yo no podría explicar todo eso. No podría. Tendría que vivir bajo el temor de que un día me hagan una abducción alienígena, que siendo hombre termine embarazado yo por un alien, que me dejen, qué sé yo, aparatos adentro, que me conviertan en un zombie y tantas otras miles de cosas. Si yo veo algo que yo no puedo explicar, digo, pues a lo mejor comí algo y me está haciendo ver cosas, o a lo mejor estoy viendo de verdad algo que no sé explicar, pero no me preocupa. Si eso es amenazador, yo puedo clamar a mi Padre Celestial, Él me protege. Si no me protege, por algo será. Él está cumpliendo un buen propósito, como a Job. Me toca sufrir, pero Él me dará mi recompensa, me sostendrá con su gracia en mi debilidad. Así que no tengo nada que temer. Pero si es fuerza del enemigo, yo tengo a Cristo, a quien puedo invocar, ejercer la autoridad que me ha dado, nada que temer. O sea, en pocas palabras, ya la hicimos. Ahí si se encuentran un alguien, mándenmelo. Si no saben qué hacer con él. O sea, ¿qué estamos diciendo? Fácil, hermanos. Es fácil para nosotros desde una perspectiva bíblica evitar el peligro del que Pablo nos habló. Que Satanás, con su astucia, engañó a Eva, también trata continuamente de distraernos de la sencilla y pura devoción a Cristo. Fíjense una peculiaridad de los que están metidos en el fenómeno ovni. No tienen respuestas claras, pero eso sí, dejan de creer en el cristianismo. Dicen, no, la Biblia, no, eran ovnis, eran extraterrestres los que escribieron la Biblia también y los que se hablan en la Biblia, pero ya no se sujetan a Cristo. Ya con eso te va diciendo por dónde va la cosa. El fenómeno ovni moderno no alienta a la mayoría de la gente a tener devoción por Cristo. La distrae de la devoción a Cristo. Así que, bueno, y seguramente hay muchas otras razones, nada más para comparar la lista de 15 que hicimos una vez más. Las 15, poniéndolas juntas a modo de repaso, dijimos 15 cuando menos propósitos para estudiar la doctrina de los ángeles, dijimos para tener una mejor comprensión de la realidad, una mejor adoración, para crecer en la verdadera sabiduría, para comprender mejor las facetas paternal y política de Dios, para afianzar nuestro sentido de valor y de propósito, para reforzar nuestra manera piadosa de vivir en el presente, para afirmar nuestra esperanza futura, para comprender el gran privilegio que representa ser hijos de Dios, para concientizarnos del conflicto espiritual en que nos encontramos, para comprender la gravedad de la idolatría, para estimular la humildad cristiana, para fortalecer nuestro sentimiento de seguridad, para poner en perspectiva la prioridad de vivir cristianamente, para desafiarnos a ejercer discernimiento y para proveer una explicación al fenómeno ovni. Por estas y muchas razones más que tú puedes agregar, podemos decir que, ya que la Biblia incluye el tema de los ángeles, entonces, bien, vale la pena que nosotros también lo conozcamos para nuestro provecho en estas y muchas otras cosas más.